Muy buenos días, good morning, y bienvenidos a una nueva edición de Unidos en el Amor de Cristo. Este es un programa que se enfoca en nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús, y en su palabra que nos dice que todos nosotros que creemos en Él estamos unidos con Él y también unidos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me llamo Roberto Domínguez, también tengo la bendición de ser un pastor aquí en mi ciudad amada de El Paso, Texas. Pero también para mí siempre es una bendición de poder estar en este programa para compartir la palabra de Dios que nos da vida, que nos refresca, que nos da el camino por cual caminar día por día. Pero otra bendición que tenemos aquí en esta estación es la oportunidad de orar con ustedes. Acuérdense lo que leemos en el libro de Santiago en la Biblia. Nos dice que no tenemos porque no preguntamos, no pedimos. Hay que siempre pedirle a Dios porque Dios, nuestro buen Padre, quiere que sus hijos confíen en Él, pongan su fe en Él y pedirle a Él lo que necesitamos. Y la bendición para ustedes aquí que les da esta estación es que ellos quieren orar con ustedes. Ahorita en este momento hay personas aquí listas y llenas de alegría de orar por ustedes. Y sabemos que todos nosotros tenemos diferentes necesidades, peticiones de oración, aún por nosotros mismos, para nuestros miembros de nuestras familias, amigos, compañeros de la escuela o el trabajo. Es el tiempo de preguntar y orar. Entonces ahorita si marcan este número abajo de la pantalla al 915-532-8518, estamos listos para orar con ustedes. Pues siempre cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, hay que pedirle a Dios que Él nos dé entendimiento, que Él nos dirige y que Él nos ayude a aplicar la palabra en nuestro día a día para poder glorificarlo a Él. Entonces en este momento vamos a ir delante de nuestro Padre y pedirle a Él que Él nos ayude a estudiar su palabra para que podamos crecer en nuestro entendimiento y conocimiento de Él, para crecer en nuestro amor para Él. Oramos juntos. Dios, te damos gracias, tantas gracias que nos diste un día nuevo, Dios, que tú creaste, un día que podemos alegrarnos, regocijarnos en ti y estar agradecidos por todo lo que tú nos das. Y Dios, te damos gracias por momentos como estos, programas como estos, estaciones como estas, Dios, que podemos tener la oportunidad de aprender tu palabra y no nomás aprender de tu palabra, Dios, pero crecer en tu palabra y tener más conocimiento de ti. Dios, te pedimos que tú nos diriges en este momento, que tú nos hables a nosotros por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Dios, yo te pido que tú tomes control de cada palabra de que se va a platicar en este momento, pero también que tú tomes control de cada mente que está prestando atención, que tú nos ayudes a no nada más escuchar, pero poder entender y poder recibir tu mensaje, Dios, y poder aplicar el mensaje en nuestras vidas para que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti. Dios, te doy gracias por cada persona que está viendo ahorita. Te pido que tú los bendigas, Dios, que tú les proveas cada necesidad que ellos tengan, Dios, que pueden venir delante de ti, confiando en ti. Y si hay cualquier persona que no todavía te conoce, que no ha declarado a tu Hijo como su Señor y Salvador, Dios, yo te pido que le pongas en su corazón ahorita que lo único que tienen que hacer para ser salvos es confesar con su boca y creer en su corazón que tu Hijo, Cristo Jesús, es Señor y Salvador, que vino a este mundo para morir en una cruz, para pagar para nuestros pecados. Por si creemos en Él, viviremos y seremos perdonados. Dios, guíe nuestro tiempo ahorita. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya es la temporada, el tiempo de la Navidad. Entonces es decir que en cualquier lugar vamos a encontrar árboles de Navidad, ¿no? Me imagino que ya muchos de ustedes ya
pusieron su arbolito de Navidad ahí en sus casas. Vemos esos arbolitos de Navidad en las tiendas, en los restaurantes, obviamente las películas, hay aún canciones de los árboles. Y creo que cada uno de nosotros tenemos recuerdos bonitos de arbolitos, ¿no? Yo me acuerdo de los tiempos que yo iba a Juárez, a la casa de mis dos abuelitas, y una abuelita tenía un árbol artificial, pero cómo lo decoraba con tantas esferas y lucecitas y obviamente la estrella. Y cómo me encantaba nomás ver el arbolito, pero claro, todos los regalos bajo de ese árbol. Y pues también me recordaba mi otra abuelita, la mamá de mi mamá, que tenía un árbol natural y cómo olía su casa, cómo olía ese árbol, algo que desde hoy en día me recuerdo cómo olía, algo refrescante, ¿no? De un arbolito de pino. Y pues me recuerdo de niño también pues ayudando a mi papá a poner las luces en el árbol y también las esferas. Y cuando era niño antes poníamos los caramelos y pues cuando nadie estaba viendo yo iba a tratar de quitar un caramelo del arbolito, porque pues así eran nuestros tiempos como niños. Y aún en estos días cuando vemos un arbolito de Navidad los llenamos de alegría. Pero mi pregunta para nosotros es, ¿hay una manera de cuando vemos un árbol de Navidad podemos ver a Cristo, podemos recordarnos de Cristo? Y yo les diría que sí, hay una manera que podemos ver a un árbol de Navidad y recordarnos del regalo de Cristo, cuál es la razón de este tiempo navideño. Y pues para hacer eso tenemos que desconstruir poquito este árbol de Navidad. Si le quitamos la estrella al árbol de Navidad y le quitamos las esferas, le quitamos las lucecitas, pues un árbol de Navidad simplemente es nada más un árbol. Y la verdad es que la palabra árbol es mencionada varias veces en la Biblia. De hecho, la palabra árbol se menciona en la Biblia 200 a 260 veces, dependiendo de la traducción que usan. La palabra árbol se encuentra en el Nuevo Testamento casi 50 veces. Encontramos la palabra árbol en el Evangelio, los libros de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, 25 veces. Aún Jesús usaba la palabra árbol y árboles para dar enseñanzas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, puedes saber qué tipo de árbol es alguien por medio del fruto que da ese árbol? Acuérdense que un árbol malo no va a producir buen fruto y un árbol bueno no va a producir fruta mala. Cristo ha usado los árboles para enseñarnos de cómo podemos vernos a nosotros como cristianos que deben de estar dando fruto para la gloria de Dios. Pero la mayoría donde se encuentra la palabra árbol en la Biblia se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, encontramos árboles. Si vamos a Génesis, capítulo 1, leemos esto en versículos 11 a 12. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Se fijan que en Génesis capítulo 1 sabemos que es la historia de la creación del universo y de nuestro planeta, de la Tierra. Y durante ese tiempo, durante esos 7 días, Dios creó todo en esta tierra, millones, billones de creaciones. Y de todas esas creaciones, Dios específicamente pone en su palabra que Él creó árboles. ¿Pero por qué los creó los árboles? Pues los creó porque era lo que necesitábamos, ¿no? Ahí leemos que dijo que los árboles eran buenos. ¿Y por qué son buenos los árboles?
Pues porque obviamente nos dan el oxígeno que necesitamos para poder respirar. Sin árboles no tendríamos el oxígeno que necesitaríamos para vivir cada día. Pero no nada más Dios nos dio los árboles que nos dan oxígeno para poder vivir, también nos dio los árboles que dan fruto, que nos da comida. Si vamos al siguiente capítulo, en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, tenemos aún más detalle de estos árboles que Dios creó. Leemos esto en versículo 8 de capítulo 2 de Génesis. Dios el Señor plantó un jardín al oriente de Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento de bien y de mal. Entonces aquí sabemos que no nada más Dios nos dio todos los árboles que tenemos para darnos oxígeno, para vivir, pero aún nos dio árboles para dar fruto, para que podamos comer. Y esto significa que Dios no nada más nos dio árboles, pero los árboles representan que Dios nos está dando nuestra provisión de cada día, nuestro pan de cada día, nuestro fruto de cada día. Él es quien nos da de comer. Él nos da lo que necesitamos para vivir. Él lo hizo desde el principio del ser humano. Pero aún también leímos ahí que los árboles que creó Dios no nomás eran buenos para comida, pero también eran atractivos a la vista. Y qué bonitos son, qué atractivas, ¿no? Son todas las frutas que Dios creó. Él no nada más creó puras manzanas o puros mangos o duraznos, no, Él creó miles de diferentes frutas. Y cada vez que nosotros vemos una fruta, nosotros podemos recordarnos que Dios lo creó, cada detalle, para que podamos disfrutar de cómo atractivo es esa fruta. Dios nos diseñó para disfrutar de su creación. No nada más nos da de comer, pero Él nos satisface en poder disfrutar de la naturaleza, de todo lo bello que Él ha creado. Recuérdese de esto. Cuando nosotros vamos de vacaciones, nosotros no queremos estar en un cuarto de cemento ahí encerrados. No, cuando vamos de vacaciones, ¿a dónde queremos ir? A lo mejor muchos de nosotros queremos ir a la playa, queremos ver el mar. A lo mejor muchos de nosotros nos gusta ir a ver las montañas, a ver todos los árboles y las flores. Nos encanta poder disfrutar de la naturaleza que Dios ha creado, porque Dios nos diseñó a nosotros para disfrutar de su creación. Aún esa palabra que dice que los árboles eran atractivos, esa palabra atractiva en hebreo es teva. Y estaba hablando de una de nuestras hermanas que trabaja aquí en la estación, Miss Valerie. Ella habla hebreo. Y en hablando con ella me dijo que esa palabra teva significa también deseo. Es decir, que nosotros tenemos un deseo para disfrutar de lo bonito, de lo atractivo, de lo que Dios ha creado. Y entonces ahí en el jardín de Edén, donde Dios puso el hombre y la mujer, Adán y Eva, Él no nada más creó árboles para darnos oxígeno y árboles para darnos de comer por medio de fruto y árboles que estaban atractivos para nosotros. Él nos estaba dando todo que nosotros podríamos tener y todo lo que nos iba a satisfacer. Pero aquí es el punto. Lo que nos va a satisfacer más en este mundo, en esta vida, es poder vivir para siempre. Cuando Dios creó el ser humano, Dios lo creó con el deseo, el anhelo de querer vivir para siempre. Y eso es lo que Dios permitió ahí en ese jardín. Porque Dios nada más dio todos estos árboles que daban fruto y que estaban atractivos, que podían Adán y Eva disfrutar de ellos. Él también en ese jardín puso un árbol
de la vida. Y ese árbol, aprendimos en Génesis capítulo 3, de hecho, que el árbol de la vida era un árbol que producía fruta, en que se comía para poder vivir para siempre. Entonces, aquí mismo, en este jardín, vemos que Dios nos da más de comer y Dios nada más satisface nuestro deseo de querer ver lo atractivo, lo bonito, la naturaleza. Él también satisface nuestro deseo de querer vivir para siempre y, más importante, vivir para siempre con Él, porque no hay mejor satisfacción, no hay alegría, no hay gozo, no hay paz como viviendo una vida íntima con Dios, porque así Dios nos diseñó, así Dios nos creó. Y qué interesante es, ¿no?, que Dios usó árboles y un árbol, el árbol de la vida, para representar su provisión, de representar su gracia, de representar cómo Él nos da todo lo que necesitamos en esta vida. Y todo eso, la comida, lo que es agradable, lo atractivo a la vista y la vida eterna, son regalos de Dios que nosotros no merecemos, lo que le decimos gracia. Gracia es lo que es dado, lo que no merecemos. Y la verdad es, nadie se merece nada. Pero Dios, nuestro buen Padre, nos da todo lo bueno sin merecer por su gracia y amor para nosotros. Es decir que para Adán y Eva era casi como Navidad cada día, ¿no? Porque ellos tenían los regalos de Dios cada día. Pero tristemente había un problema en el jardín. Sabemos que en ese jardín pues había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y era en ese árbol era de ese árbol Dios le dijo a Adán y Eva, no pueden comer de la fruta de ese árbol. Pues en ese jardín también sabemos que había un serpiente, ¿no? Una víbora ahí que quería engañar a la mujer. Y él, tratando de engañarla a ella, le dijo, no, si comes el fruto del árbol, no vas a morir, no te preocupes por eso. Y en eso, pues la mujer comenzó a pensar y dudar. Y cuando vio el árbol del conocimiento de el mal, lo malo y lo bueno, pensó esto. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículos 6 a 7, leemos esto. La mujer que vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Fíjense ahí vieron este árbol que Dios les dijo, no pueden comer de su fruto, pero lo vieron como fruto pues agradable, atractivo, que era bueno para comida y que les iba a hacer sabios o que les iba a permitir ser como Dios. Y qué triste era, ¿no? Que ellos en ese jardín tenían ya todo lo que necesitaban, ya tenían todo lo que necesitaban para comer, ya tenían todo lo más atractivo, lo más bello. Y más importante, tenían a Dios. Ellos no tenían que ser como Dios, ellos no tenían que ser sabios como Dios porque tenían la sabiduría de Dios, tenían el conocimiento de Dios, tenían Dios con ellos. Pero no estaban satisfechos, que querían aún más, la carne quería más, los ojos querían más. Y leemos esto en la Biblia que cada uno de nosotros varias veces queremos más, nos enfocamos más en lo que nosotros queremos, en lo que Dios ya nos da. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17, leemos esto. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo.
El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vieron eso? Que hay tentaciones en nosotros que deseamos lo que Dios nos prohíbe, nuestra carne, nuestros ojos, nuestro orgullo desea lo que Dios y dice que no es bueno para nosotros. Y en vez de estar satisfechos en lo que Dios nos ha dado y satisfechos en el amor de Dios, a veces nosotros podemos amar las cosas del mundo, aún amar las cosas que Dios nos da más de que el que nos dio esas cosas, ¿quién es? Dios. Y pues sabemos las consecuencias de eso. Cuando nosotros deseamos más, codiciamos más de lo que Dios nos ha dado o lo que deseamos, lo que Dios nos ha prohibido, pues entramos en pecado. Y a veces nos pasa eso durante la Navidad, ¿no? Que nos enfocamos más en todo lo que nuestra carne, nuestros ojos, lo que nuestro ser quiere. Nos enfocamos más en las canciones o en las comidas o en los regalos, en los recuerdos bonitos que tenemos de el amor de Dios que fue dado en darnos de su Hijo Cristo Jesús cuando lo mandó a esta tierra en forma de bebé. Tenemos que estar satisfechos en lo que Dios nos ha dado. Pero cuando no estamos satisfechos y queremos tratar de conseguir ese placer en lugares donde Dios no nos ha permitido, pues que caemos en pecado, tal como Adán y Eva. Y cuando ellos desobedecieron a Dios en ese jardín, pues entró las consecuencias, la maldición de la muerte. Y esa maldición no más cayó en ellos, pero en cada ser humano, que ya por esa desobediencia la maldición fue muerte. Pero Dios, en su bondad y en su gracia, aún después de que Él les dio a los seres humanos todo lo que necesitaban, que les dio árboles, que les daba el oxígeno y la comida, lo agradable, atractivo a la vista, aún un árbol que daba fruto para vivir para siempre, aún después que el ser humano rechazó ese árbol y esos árboles y la bondad de Dios, que rechazó toda la representación de la gracia de Dios, Dios iba a usar otro tipo de árbol para rescatarnos. En ese jardín, cuando la maldición entró, Dios dio una promesa de bendición. Dios prometió que iba a venir alguien de la mujer que iba a aplastar la cabeza de esa víbora, que iba a poder, no es más aplastar la cabeza de esa víbora, pero iba a poder quitar de nosotros la maldición de la muerte. ¿Y quién era ese hombre, esa persona? Pues era Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a esta tierra para darnos la bendición de poder vivir para siempre en solamente creer en Él y su sacrificio en la cruz. Pero cuando Él fue puesto en esa cruz, en ese árbol que era esa cruz, pues la maldición de nosotros cayó en Él. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, leemos esto. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero o un árbol. Pedro escribió algo parecido. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 24 a 25, leemos, Él mismo, Cristo, en su cuerpo, llevó al madero o el árbol nuestros pecados para que muramos al pecado, vivimos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Ven esto? Que Dios, el Padre, usó un árbol, una cruz, y puso su Hijo, Cristo Jesús, en ese árbol, en esa cruz, para quitarnos la maldición de la muerte, para esa maldición que cayera en Él, para que nosotros que creemos en Cristo y creemos en su sacrificio, podemos tener la bendición del perdón
y la bendición de poder vivir para la vida eterna. Y de hecho ahí leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, una promesa que Cristo nos da. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cómo es que uno puede vencer? Es en creer el que venció la muerte y el pecado, quien es Cristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, durante este tiempo de Navidad, cuando ustedes ven un árbol de Navidad, hay que recordar esto, que Dios nos dio los árboles en este mundo. Del principio del tiempo, Dios nos dio los árboles para darnos vida, darnos oxígeno, de comer, lo que es agradable y atractivo a la vista, y un árbol que nos dio vida eterna. Pero cuando nosotros desobedecimos y cuando nosotros estamos en pecado, aún Dios ha usado otro árbol, usó una cruz y poniendo su hijo en esa cruz. Pero su hijo tenía que venir primeramente a esta tierra como bebé durante la Navidad que celebramos, para darnos el regalo de la vida eterna, de aún otra vez comer del árbol de la vida en ese día que vamos a estar con él en el paraíso. Entonces yo le pido a Dios que durante este tiempo de Navidad, que nosotros podemos recordar del regalo de Dios. Cuando nosotros vemos cualquier árbol de Navidad o cualquier árbol en cualquier lugar, hay que recordar lo que representa los árboles. Es los regalos de Dios, el regalo de la vida, el regalo de su amor, el regalo del amor que Él quiere que nosotros vivimos con Él para siempre. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir creyendo en Él, en Cristo Jesús, que dio su vida en ese árbol, en esa cruz, para que nosotros podamos vivir para siempre. Entonces yo le pido a Dios que Dios los bendiga, los llene de alegría durante este tiempo de Navidad y que podemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es el mejor regalo que hemos recibido. Te damos toda la gloria y honra a ti, Señor y Salvador, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga y muy feliz Navidad.